para siempre, y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presenta una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerios de Benecer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Hoy, como comentaba mi hermano Elías, podemos nuevamente tener el privilegio, gracias a Dios, obviamente por todas las bondades a nuestra vida, de impartir un poquito de lo que nos designó papá, nuestro pastor, acerca de la sabiduría. Amén. Aquí, como podemos ver, a mí me tocó la sabiduría Shokmot. Estaba estudiando un poquito acerca de esta palabra de la sabiduría y me metí a investigar y me daba cuenta que en las revistas de las revistas remas de la iglesia tiene muchos significados la palabra sabiduría. Suponiéndome yo que de ahí se derivaron todos los que ahorita nos tocaron, por ejemplo a mi hermano Erasto y a mis hermanos que van a pasar, eh, de ahí me doy cuenta que la sabiduría se amplía bastante. La sabiduría nos deja ver muchas cualidades que debemos de adquirir nosotros. Amén. Amén. Miren, Chogmot viene de la palabra hebrea 2454 y la forma colateral es sabiduría, es lo que significa de, ahora sí que como dicen aquí en Puebla, de cajón. Y otro significado en el diccionario World Study dice, se refiere a la personificación de la sabiduría y se puede decir que es la esencia de la sabiduría de la que se derivan las demás facetas. Aquí habla de las demás facetas que poco a poco nuestros hermanos también van a ir hablando, amén. Entonces, aquí si nos damos cuenta dice una palabra clave y dice, se refiere a la personificación de la sabiduría y se puede decir que es la esencia de la sabiduría. Y a mí bueno, en el tema que nos tocó nos dieron un texto que a mí me tocó Proverbios 9:1, si me pueden acompañar o lo pueden leer aquí si se ve, ¿verdad? Amén. Y dice así, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Cuando yo empecé a estudiar el tema que me habían designado, me quedé como que pasmado, no sabía, digo, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Entonces empecé diría papá, a espigar, a buscar. Y bueno, vemos que casa en el diccionario Strong significa, es la palabra hebrea 1004 y viene del Strong, casa, palacio, familia y linaje. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien o voy muy acelerado? Amén, amén. Aquí quiero hacer un énfasis en donde dice familia y linaje. Y si nosotros volvemos aquí, dice la sabiduría edificó casa, y si vemos que es casa, significa familia y linaje. Entonces la sabiduría que edificó, familia, edificó linaje. Amén. Y si seguimos más adelante, en Proverbios 1:20, dice, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. En el 21, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de la puerta de la ciudad, pronuncia sus discursos. Proverbios 21:22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la sabiduría? Y los burladores se deleitarán en hacer la burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Pero hermanos, viendo estos dos versículos que vienen aquí en Proverbios, ¿de quién parece que está hablando aquí? Porque dice, la sabiduría clama en las calles. ¿De quién hace semejanza estos dos versículos? Si ustedes, en lugar de que dijera sabiduría, ¿qué nombre le pondrían? ¿Quién? Amén, Jesús, ¿verdad? Entonces, si nosotros quitamos la palabra sabiduría y le ponemos Jesús clama en las calles, eso fue lo que vino a hacer Jesús. Entonces, Jesús es la misma sabiduría. Y si nosotros regresamos al principio y aquí leemos nuevamente lo que dice el diccionario World Study,
estudio, como se diga, mis hermanos, se refiere a la personificación de la sabiduría. Y en unos estudios atrás, nuestro amado pastor nos decía que Jesús es la personificación de la sabiduría, es la esencia de la sabiduría de la que se derivan las demás facetas. Entonces, hermano, ahora empieza a tomar un poquito de sentido el tema. Cuando dice en Proverbios 9:1, la sabiduría edificó casa, dice, quitamos la sabiduría y ponemos el nombre de Jesús, dice, Jesús edificó casa. Y si vemos que casa significa familia o linaje, Jesús edificó linaje. ¿Y quiénes somos linaje de Jesús? Amén. Ahora, checando nuevamente los versículos que estábamos viendo, a donde hablaba que Jesús clamaba en las calles, podemos ir a Lucas 2:52, a donde dice que Jesús crecía en sabiduría, dice, y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En Marcos 6:2 dice, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tenía estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Amén. En estos versículos nos damos cuenta que Jesús iba creciendo en sabiduría, iba creciendo conforme a la sabiduría que le iba siendo dada de lo alto. Amén. Amén, si hasta ahí vamos bien. Amén. O ya los estoy durmiendo, mis amados hermanos. Amén. Bueno, ahora, si seguimos dándole un poquito de énfasis a lo que es la sabiduría Chokmot, y vemos que la sabiduría Chokmot es la personificación de la sabiduría, y nosotros en todo el tiempo que llamamos nos han dicho que nosotros tenemos que tener, tenemos que reflejar el rostro de Jesús, nosotros tenemos que tener de esa sabiduría. Pero otra cosa, hermanos, esta sabiduría, ¿para qué es? ¿Para qué nos ayuda o para qué nos edifica? Amén. Esta sabiduría, hermano, es principalmente, si nosotros regresamos aquí en Proverbios 1:20, esta sabiduría es principalmente para la necedad, es combatiente o es su rival directo de la necedad. Amén. Por eso en Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles y en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas y a las entradas de las puertas de la ciudad, pronunciando sus discursos. Y si nosotros vamos a los evangelios, nos damos cuenta que Jesús principalmente lo que hacía en los discursos que daba aquí, como menciona Proverbios, era contra la necedad de los escribas y fariseos. Amén. Él clamaba para poder enseñar una verdadera palabra, un evangelio realmente que se viviera, porque él les decía, fariseos, ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Él decía, son como tumbas emblanquecidas, llenas de huesos. Amén. Llenas de huesos, y por fuera están adornadas, pero por dentro están llenas de huesos. Entonces la palabra Shokmot, la sabiduría Shokmot, es principalmente para poder combatir directamente la necedad. Amén. Esta sabiduría nos es dada para combatir la necedad que muchas veces hay en nosotros. A veces el Señor nos pone a hacer algo y nosotros por necedad decimos, no, hermanos, no, pero es que mejor de este lado. O como Jonás, ¿no? Te vas a ir para allá y nos vamos para acá. Y te vas a ir de este lado y nos íbamos del otro lado. Entonces la sabiduría que hoy me tocó a mí, hermanos, impartir es principalmente en contra de la necedad. Es su rival a combatir, es la necedad. Amén. La sabiduría Shokmot también refleja ampliamente las características que Jesús nos mostró cuando vino a la tierra, que es la sabiduría clamaba en las calles, proclamar, es entra en la entrada de las ciudades, pronunciaba sus discursos y les decía, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Papá hablaba apenas la semana pasada acerca de la simpleza. ¿Alguien recuerda qué era la simpleza? ¿Alguien recuerda qué era la simpleza? ¿Qué decía que era la simpleza? ¿Qué era, mi hermano? La necedad. Dice, y entonces si le cambiamos nuevamente la palabra, dice, ¿y hasta cuándo, necios, amaréis la necedad? Amén. Dice, y los burladores se deleitarán en hacer su burla, y los necios
aborrecerán el conocimiento. Entonces, hermanos, aquí en la sabiduría Shokmot, hoy lo que me permite el Señor mostrarles es que la sabiduría Shokmot nos ayuda con nuestra necedad. Nos ayuda a seguir creciendo en conocimiento, como dice en Lucas, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Eso es la sabiduría Shokmot. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén, gloria a Dios. La siguiente sabiduría es la sabiduría Binah. Y bueno, últimamente, ¿verdad? En los discipulados también se ha estado hablando de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, yo creo que más bien estoy segura que el Señor, ¿verdad? Es lo que ahora nos quiere impartir, ¿verdad? Y yo miraba, ¿verdad? En Segunda de Crónicas 1:11 podemos ver que Salomón fue uno de los reyes más sabios, uno de los reyes a los cuales el Señor le otorgó sabiduría. Y este pasaje no se los puse, sin embargo me gustaría que me acompañaran a Segunda de Crónicas 1:11, donde dice la palabra de Dios, dice: y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Y aquí podemos notar, amado hermano, que algo importante en Salomón, ¿verdad? Le dice el Señor, por cuanto hubo esto en tu corazón. ¿Qué hubo en el corazón de Salomón? El anhelo de ser alguien sabio, ¿verdad? Posteriormente dice, no pediste tal cosa, sino que pediste para ti sabiduría. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a obtener sabiduría? Tenemos que pedirla, amén. Y esta sabiduría Binah viene del hebreo 998, significa entendimiento y aparece 37 veces. La palabra Binah también significa comprender, significa cordura, entender, entendido, entendimiento, inteligencia, prudencia, prudente y sabiduría, ¿verdad? Nótese que todas las sabidurías que hoy vamos a tratar engloban la misma palabra, sin embargo tienen diferentes raíces. Y entonces esta palabra viene en Proverbios 23:4, dice, no te afanes por adquirir riquezas. Y esta palabra Binah significa, ¿verdad? Riquezas. Desiste de semejante sabiduría tuya. Otra versión dice, no te exhaustes persiguiendo las riquezas. Sé suficientemente inteligente para desistir. Amén. Y entonces podemos ver que aquí significa inteligencia la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos afanamos, ¿verdad?, por las riquezas terrenales? Sin embargo, aquí la palabra riquezas es la hebrea 998, que es sabiduría, hablando de que a través de la sabiduría nosotros vamos a poder obtener riquezas. Y dice, desiste de semejante sabiduría tuya. Aquí hay, esta parte nos habla, ¿verdad?, de que estaba afanado por adquirir riquezas terrenales. Sin embargo, desiste, dice, de esa semejante sabiduría. Aquí podemos ver que era una sabiduría terrenal, ¿verdad? Porque el interés era adquirir riquezas, pero terrenales. Sin embargo, el Señor dice, no te exhaustes, no te canses persiguiendo las riquezas que terrenales. Sé inteligente, obtén sabiduría, ¿verdad? Desiste de eso. Y aquí en Deuteronomio 4:5 dice, mirad, yo os he enseñado leyes y mandamientos, como Yahvé mi Dios me los ha enseñado a mí, para que los pongáis por obra en la tierra que vas a entrar para poseerla. Guárdalos y ponedlos por obra, pues en ellos, ¿en qué, hermano? En los mandamientos, en las leyes, está
vuestra sabiduría. ¿Cómo vamos a obtener esta sabiduría que nos va a hacer, que nos va a enriquecer? Porque no sé si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Pero en uno de los discipulados ahí decía que el Señor ya nos ha enriquecido, ¿verdad? Con esos dones, incluyendo el don de palabra de sabiduría. Él ya nos los ha dado, ya los tenemos. Sin embargo, falta, ¿verdad?, en algunos de nosotros que se active como tal esa parte, ¿verdad? Y dice, guardarlos y ponerlos por obra, pues en ellos está vuestra sabiduría y vuestro entendimiento. Aquí nuevamente está la palabra biná, entendimiento. A los ojos de los pueblos, que al conocer todas estas leyes se dirán, sabia e inteligente es en verdad esta gran nación. Y es que la sabiduría, amado hermano, nos trae riquezas, principalmente espirituales, pero también podemos ver a través del ejemplo que yo les ponía en Salomón, ¿verdad? Cuando el Señor derrama esa sabiduría en Salomón, no solamente fue sabio, sino el Señor, ¿verdad?, le dio ciencia, ¿verdad?, y lo hizo ser el rey más rico. Entonces, yo puedo mirar, ¿verdad?, que la sabiduría biná trae consigo o viene de la mano con las riquezas, con la ciencia. No solamente es la sabiduría simple, sino que la sabiduría trae de trasfondo muchas más bendiciones, ¿verdad? No solamente es ser una persona sabia. Una persona sabia, hermano, yo me recuerdo que igual en los discipulados decía que es gustoso para la gente escuchar hablar a una persona sabia, pero a una persona necia, ¿verdad?, a una persona torpe, ahí decía otra versión, a una persona bruta, ¿verdad?, decía que es que no les gusta, pues. ¿Y cuántas veces lo hemos visto, verdad? Yo ponía el ejemplo en ese discipulado y decía, cuando papá se sienta, ¿verdad?, ahí en la mesa, todos estamos ahí escuchando porque el Señor le ha dado cierta sabiduría y es gustoso escuchar y platicar con él. Pero cuando una persona, ¿verdad?, es todo lo contrario, híjole, a veces decimos, ay no, ahí viene este hermanito, mejor me voy porque no quiero escucharlo, ¿verdad? O una persona del mundo, ¿verdad? La sabiduría también te da gracia, amén. Entonces, dice aquí Job 28:20, ¿de dónde pues viene la sabiduría y dónde hallar la inteligencia? Aquí viene la palabra del Señor a darnos un tip, ¿verdad? Dice, y dijo al hombre, el temor de Dios, esa es la sabiduría. Apartarse del mal, esa es la inteligencia. Amén. Aquí está el secreto, amado hermano. No solamente aquí a través de temer a Dios nosotros vamos a poder alcanzar la sabiduría. A través de apartarnos del mal, a través de dejar nuestros pecados, ¿verdad?, nosotros vamos a obtener inteligencia. Sin embargo, también como yo se los había dicho al inicio, tenemos que tener ese deseo y no solamente tenerlo, sino pedirlo al Señor. Dice en otra versión, pues ¿de dónde viene la sabiduría y cuál es la morada de la inteligencia? Y dijo al hombre, mira, la verdadera sabiduría consiste en temer al Señor y honrarle. Aquí nos agrega otra cosa, ¿verdad? Y la inteligencia en apartarse de lo malo. Así nosotros vamos a obtener la sabiduría y vamos a obtener la inteligencia o la sabiduría biná de la que estamos hablando. Dice Proverbios 16:16, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Nótese, amado hermano, que esto que el Señor nos puede dar es más valioso que tener riquezas terrenales, ¿verdad? Dice, lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, hablando de lo celestial, ¿verdad?, hablando de lo espiritual. Dice, aunque tengas que vender todo lo que poseas, valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento,
todos te tratarán con respeto y quedarán admirados de tu gran sabiduría. Amén. Y no por nuestras propias fuerzas, amado hermano, sino que todo esto el Señor nos va dotando de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia. Si usted tal vez lo puede notar, ¿verdad? Hace algunos años, hermano, que íbamos a pensar que hoy podríamos estar dando un foro de algo, cuando nos costaba trabajo, ¿verdad? La comprensión de lectura en la primaria, ¿verdad? Exponer ahí adelante, uno se paralizaba, ¿verdad? Uno se tenía que aprender un diálogo para poder exponer, y ahora, ¿verdad? Venimos a la presencia del Señor y el Señor nos ha dotado de sabiduría, de inteligencia, y eso, ¿verdad? Nos permite ahora proclamar al Señor, proclamar su palabra. Entonces, cada día nos vamos volviendo más sabios por la misericordia del Señor, y ahora, ¿verdad? Mucha gente nos trata con respeto, ¿verdad? Y se asombran de la sabiduría que tenemos al exponer la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo ha dado, no ha sido por nosotros, ¿verdad? Entonces yo les invito, amados hermanos, que ustedes, si en su corazón tienen el anhelo, hay que ser como Salomón, y ahí está muy claro. Salomón tuvo en su corazón el anhelo de tener sabiduría, pero no solamente lo guardó ahí, sino que se lo pidió al Señor, y el Señor no solo le concedió la sabiduría, sino le añadió otras cosas más. Entonces, el pedir sabiduría no solamente ser una persona sabia, el Señor va a añadir aún más virtudes en nosotros. Amén. Pues bien, amados hermanos, seguimos con el estudio de la sabiduría, y yo me preguntaba ¿para qué servían los proverbios? Primeramente, y en Proverbios 1:2 dice que para entender sabiduría y doctrina. Y sabiduría, como bien lo hemos visto, ¿verdad? En los discipulados, viene de la palabra Sofía, y es la capacidad para entender y en consecuencia actuar de manera sabia. Como bien lo decía mi hermana Fanny, es necesario pedir la sabiduría porque esta nos va a encaminar, ¿verdad? A tener el conocimiento, la inteligencia del Señor. Y como bien lo hemos también, o nos han recalcado aquí los hermanos, en otros discipulados anteriores, hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y me ponía a investigar que la sabiduría terrenal apela a los sentimientos y las emociones, prácticamente lo que hay en nuestro corazón. Pero sabemos que la misma palabra del Señor nos dice que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces debemos de apelar a la sabiduría, de llamar a la sabiduría hacia nosotros para entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y entonces decía que la sabiduría de Dios refleja en nosotros a Él, o sea, al Señor. Y eso lo vemos en Santiago 3:17, y dice la palabra del Señor: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, repleta de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Amén. Y entonces me ponía ahora a analizar lo que les comentaba, ¿verdad? ¿Para qué son los proverbios? Ya les expliqué lo que es para entender sabiduría. Ahora dice que para entender doctrina, y la doctrina se refiere a poder recibir corrección, disciplina, enseñanza, instrucción y reprensión. Entonces, ¿cuán importante es conocer la sabiduría del Señor y pedir la sabiduría del Señor? Con estos temas, pues yo me quedaba tan impactada, ¿verdad? Al grado de que no sabía ni cómo armar esta enseñanza primeramente para aprender nosotros y para trasladárselas a ustedes.
y nos dice que la sabiduría da'at viene del hebreo 18:47 y se refiere a conocimiento, ciencia, inteligencia y saber. A lo que voy es que mi hermana Fanny pues veía como conclusión, ¿verdad?, de que la palabra, la sabiduría que explicó mi hermana Fanny y la sabiduría da'at van como que de la mano, se van como completando. Entonces vamos a ver lo que dice Proverbios 1:7, va enfocado en la sabiduría da'at y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Proverbios, en otra versión, dice que la sabiduría comienza por honrar al Señor y los necios desprecian la sabiduría e instrucción. Entonces veía el principio. ¿Qué es el principio? Y el principio es lo principal y el comienzo. Entonces, lo principal en esta sabiduría es tener el temor de Jehová. Pero muchas veces, ¿verdad?, a lo mejor así como unos niños, o sea, tenemos ese como temor, pero que no viene de lo alto. Y yo así como que pensando, ¿verdad?, imaginándome, decía, bueno, ¿cuál es ese temor? Ese temor a Jehová que debemos tener. Y yo decía, bueno, creo que el temor que debemos tener es cuando el Espíritu Santo está en nosotros, porque no va a haber mayor temor que estar apegados al Espíritu Santo, porque Él nos va a redarguir a toda verdad. Entonces, ese temor es el que nos va a dar esta sabiduría. Y también en la otra versión nos decía que la sabiduría comienza por honrar al Señor. Y yo decía, bueno, ¿y cómo debemos honrar al Señor? Y aquí nos explica, el honrar es alabar, obediencia, respetar, admiración y retribución. Entonces, cuando me imagino, ¿verdad?, mi pensada, cuando tenemos esta sabiduría, aprendemos también a orar al Señor. Aparte de tener el temor, aprendemos a orar al Señor, pero aprendemos a orarlo en obediencia, en respetarlo y en retribuir. Muchas veces, ¿verdad?, se nos recalca, muchas veces a lo mejor mi pensada también es que en retribución dice aportando, una retribución. Entonces muchas veces hasta en el diezmo y en la ofrenda es como se puede honrar al Señor, pero no de una manera, no de una manera que se nos vuelva carga, sino de una manera de saber honrar al Señor. Y donde dice, los necios desprecian la sabiduría e instrucción, entonces vamos a ver lo que es un necio. Un necio, dice que es un necio, muestra inmadurez y falto de sabiduría. Es el que tiene un comportamiento imprudente y sin sentido. Lleva a las personas a tomar decisiones equivocadas, y la actitud de un insensato o necio puede llegar a alejarnos de Dios. Entonces, cuán importante es pedirle al Señor esta sabiduría. Y dice que los necios o insensatos no les gusta el saber y rechazan el conocimiento da'at, la sabiduría da'at. Y bueno, ¿verdad?, también con la ayuda de nuestro apóstol fue más específico. Yo escuchaba una prédica del apóstol y él enfocaba a los haters, que son las personas que odian el conocimiento. Ellos quieren la sabiduría, pero la sabiduría terrenal, la sabiduría que no viene del Señor, la sabiduría o la ciencia que viene pero del mundo, la ciencia que viene de la tecnología, pero ellos no quieren saber nada de la sabiduría del Señor. Entonces ellos odian el conocimiento. La importancia de obtener sabiduría es que tenemos conocimiento, ciencia, inteligencia y saber, y solo nos los puede dar el Señor
Éxodo 35:30 dice, Moisés dijo entonces a los hijos de Israel, miren, Yahvé ha designado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios y de saber, de inteligencia, de ciencia y de capacidad en toda clase de trabajos. Entonces, la importancia de tener esta sabiduría es que el Señor nos dota para realizar todo tipo de trabajo. Salmo 119:66 dice la palabra del Señor, imparte conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Lo que nos comentaba nuestra hermana Fanny, ¿verdad? Esto se muestra para aumentar nuestra fe, Dice, imparte conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Otra versión decía, yo tengo fe en tus mandamientos. Entonces, la importancia de obtener esta sabiduría, vamos a ir un poquito rápido, y dice Job 13:2, yo tengo tanto conocimiento como vosotros, en nada siento que me aventajéis. Entonces, el Señor dice que esta sabiduría, bueno, la sabiduría en este versículo nos explica que necesitamos esta sabiduría para tener el discernimiento de con quién hablamos, porque dice la palabra del Señor, me ponía a leer este versículo y dice que es cuando Job enfrenta a sus amigos, y prácticamente ellos querían alejarlo del propósito del Señor, ellos querían sacarlo de los propósitos del Señor, porque si nos damos cuenta, al último el Señor lo bendijo y le multiplicó, le dio el doble. Entonces, primeramente, me ponía a pensar, primeramente hubo un propósito para Job al principio, después querían sacarlo del propósito, primero utilizó a su mujer para que él blasfemara contra Dios, después utilizó a sus amigos para que él también quisiera blasfemar contra Dios, pero el Señor ya lo había dotado de esa sabiduría, de ese conocimiento. Entonces ahí viene cuando Job dice, en nada siento que me aventajéis, porque el Señor ya lo había preparado, amén. Entonces, que el Señor nos dote de esa sabiduría para tener ese discernimiento. Vamos a ver el peligro a lo que nos lleva el no tener esta sabiduría. Dice que Job 38:1, Yahvé respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Entonces, el torbellino significa la prueba, los problemas, y el designio es el propósito, son los propósitos y el plan que tiene el Señor para nosotros. Entonces, dice que Job estaba pasando por la tribulación, pero como veíamos anteriormente, ¿verdad? El Señor ya lo había dotado de esta sabiduría, de este conocimiento, le dio el entendimiento, le dio el conocimiento para poder salir de este torbellino, de esta tribulación. Muchas veces nosotros también, ¿verdad? Estamos en un torbellino, estamos en prueba, estamos en problemas, pero el Señor tiene un propósito para nosotros. Solo hay que pedir esta sabiduría para poder salir de ese torbellino, ¿verdad? Que el Señor nos dote de esta sabiduría. Y el último dice, Oseas 4:6, perece mi pueblo por falta de sabiduría, porque tú has rechazado la sabiduría, yo te rechazaré de mi sacerdocio, porque tú te has olvidado de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, en la Serafina Aucejo, dice la palabra del Señor, daba otra explicación, ¿verdad? Y entonces esto nos hace ver que trae destrucción y apostasía, porque dice que por falta de sabiduría, el Señor nos desecha del sacerdocio y se olvida de nuestras generaciones. Amados hermanos, entonces hay que pedir esta sabiduría, esta sabiduría que viene de parte de Dios para poder salir en medio de las batallas. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, seguimos
Entonces, estamos hablando de la sabiduría. Les quiero compartir lo que es la sabiduría Jokmá, o en otros diccionarios dice Chokmá, con CH, pero acá es la palabra hebrea 2451 y dice que es Jokmá, y es la sabiduría. Proverbios 8:1 dice en la Biblia Reina Valera: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Proverbios 8:1. Lo que aquí podemos ver, que dice que está clamando la sabiduría. La sabiduría está expresándose. Entonces, por lo tanto, podemos ver que esta sabiduría es una entidad. Esta sabiduría es una persona. Un tanto, a mí me costó entenderlo, pero yo veo, o se nos explica, que la necedad, como podemos ver, también es una entidad, así como Jezabel, sabemos que es una entidad, es algo espiritual, y si es espiritual, lógicamente que no lo podemos ver, pero se manifiesta. Por decir, del lado de las tinieblas, vemos que Jezabel, como identidad espiritual, dice la palabra del Señor que Jezabel seduce a mis siervos, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, en Proverbios 7:7, de hecho todo el capítulo 7 de Proverbios nos está hablando de una entidad, no la menciona, pero podemos ver que es una entidad. Yo puse acá algunos versículos de Proverbios 7:7 y está hablando aquella entidad, así como habla la sabiduría, también esta entidad de Proverbios 7. Dice: vi entre los simples, nuevamente nos menciona a los simples. Y en el diccionario que yo veía, dice que simple, ahí en el diccionario lo traduce como tonto o fácil de seducir. Dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces, esta entidad, necedad, anda detrás de los jóvenes, y vemos que nosotros como personas tenemos diferentes facetas. El ser joven es una faceta. Después de ser joven viene la faceta de un hombre adulto. Entonces, la necedad anda detrás de los jóvenes. Nosotros por eso tenemos que pedir la madurez. Como decía mi hermano, el Señor Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia. Nosotros por eso tenemos que estar pidiendo constantemente nuestro crecimiento hacia la madurez, porque mientras se es joven estamos en un peligro. Primeramente, en los evangelios, ¿verdad?, habla de niños espirituales. Acá nosotros podemos decir que nosotros no somos niños, pero muchos podemos ser jóvenes y podemos ser presa fácil de la necedad. Dice en Proverbios 7:8, habla de aquel joven, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Obscuridad y tinieblas nos pueden hablar de aflicciones, nos puede estar hablando de problemas. Entonces, cuando un joven está en alguna de estas situaciones, puede caer fácilmente.
en las manos de la necedad. Y dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Entonces la necedad se presenta como algo atractivo, como algo fácil. Lo contrario a la sabiduría podría ser lo fácil de adquirir, pero nosotros lo que queremos entonces es la sabiduría. Entonces vemos que la sabiduría también se presenta como una identidad. Proverbios 8:3, vimos en Proverbios 8:1 que la sabiduría clama. Adelante en Proverbios 8:3 dice, ¿en dónde clama? Mire, dice, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. La sabiduría está clamando por cada uno de nosotros. La sabiduría dice que se levanta, también va a nuestro encuentro y empieza a dar voces, da voces. Pero recordemos que el Señor es un caballero. La sabiduría nos habla, nos lanza el llamado, pero nosotros debemos de anhelar, debemos de buscar la sabiduría. Al ver todo lo que encierra la sabiduría, amados hermanos, a mí me inquietó tanto, y yo me hacía esa pregunta, porque muchas veces yo me puedo engañar y puedo decir que yo soy sabio, pero en la misma palabra nos empieza a decir cuándo podemos tener necedad. Y en Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y entonces yo puedo ver que en mi interior puedo tener celos, puedo tener contención, puedo tener amargura. Entonces, si yo tengo eso en mi corazón, significa que entonces todavía estoy alejado de la sabiduría. Entonces, ¿cuánto nos hace falta, hermanos, para alcanzar la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría, en la sabiduría no debe de haber amargura. En nuestro corazón no debe de haber competencia. Entonces, debemos de preguntarnos también, ¿verdad? ¿Cómo estamos en nuestro corazón? ¿Haya un rencor? ¿Hay amargura? Porque si hay alguna de estas cosas, no hay cabida para la sabiduría en nuestro corazón. Cristo es la sabiduría. El apóstol Pablo en varios versículos habla que Cristo es la sabiduría. Entonces ahí nos damos cuenta que la sabiduría es una persona, es una identidad. Es algo que tenemos que buscar, que debemos de anhelar. Dice que la sabiduría es más valiosa que la plata, es más valiosa que el mismo oro, pero no es tan buscada, no es tan codiciada como esos metales preciosos. Lo que nosotros debemos de hacer es buscar la sabiduría más que al oro, más que a la plata. Y en Job, que también habla mucho acerca de la sabiduría, dice, hablaron las profundidades del mar y dijeron, aquí no está la sabiduría. Dice que habló el fondo de la tierra y decía, aquí no está la sabiduría. Amados hermanos, nosotros tenemos a la mano la sabiduría, porque somos hijos de Dios y sabemos que nuestro Señor está aquí presente. Amén. Dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. En el entendimiento entonces hay riquezas, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y mire, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría
y del conocimiento. En Cristo están todos los tesoros. Entonces, en Proverbios 8:22 dice, mire, nuevamente está hablando la persona, la sabiduría. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Está hablando la sabiduría. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido engendrada. Está hablando la sabiduría. Antes de que el mundo fuera formado, ya existía la sabiduría. Y dice adelante, en otro proverbio, dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Entonces la sabiduría viene de Dios, la sabiduría es Dios. Y si vemos que el Señor creó los cielos y la tierra, entonces la sabiduría también es una sabiduría creativa. Nosotros debemos anhelarla porque es lo que nos va a dar creatividad, en donde nosotros nos desenvolvamos en el comercio, en una tiendita, nuestras hermanas como amas de casa, nos va a dar la creatividad, nos va a dar la verdadera sabiduría. Entonces el Señor Jesucristo dijo, apartados de mí, nada van a poder hacer. Si nos apartamos de Cristo, que es la sabiduría, nada vamos a poder hacer. Amén. Gloria a Dios. Damos por terminado el foro. Que Dios les bendiga y que Dios siembre esa semilla en sus corazones. Amén, mis hermanos. Obviamente nos damos cuenta que la importancia que es estos foros, ¿no? Y cómo a cada uno nos da una revelación diferente para la palabra de sabiduría, y sobre todo se amplía demasiado el panorama respecto a la sabiduría. Nos damos cuenta que la sabiduría, muchos decían, no, pues es tener conocimiento de algo, saber sobre algún tema, pero nos damos cuenta que la sabiduría en nuestras vidas como hijos de Cristo es un gran punto a nuestro favor para seguir creciendo. Porque si nos damos cuenta, con lo que comentaban las hermanas, con lo que comentaba mi hermano Javi, son puntos muy importantes para el crecimiento de nosotros como hijos del Señor. Amén. Yo quería preguntarles, hermanos, si tienen alguna pregunta. Aquí está mi hermano Elías para auxiliarnos, o alguna aportación también, hermanos, es también bienvenida para todos nosotros. Amén. ¿Alguna aportación? ¿No? Amén, hermano. Porque nosotros actuamos con sabiduría humana todavía, y esto nos abre el panorama, como acabas de decir, hermano, que realmente nos hace pensar y ser sabios, pero en la palabra de Dios, para poder caminar en esta vida. Ser sabios, pero con la palabra de Dios, no con nuestro propio entendimiento. Y eso, al menos a mí, entonces realmente ser sabios es con la palabra de Dios. Amén, amén. Miren ahorita lo que comentaba el hermano acerca de la sabiduría terrenal, de la sabiduría celestial y de la sabiduría demoníaca, ¿no? Menciona la Biblia. Yo creo que todos cuando venimos del mundo, venimos con sabiduría terrenal, y hoy, a través del tiempo y conforme vamos caminando en la palabra del Señor y como vamos conociendo más del Señor, nuestra sabiduría se va ampliando y nos va revelando más cosas, y vamos cada día teniendo más sabiduría celestial, y toda la sabiduría terrenal, como decía el apóstol Pablo, se vuelve nada a comparación de lo que vamos aprendiendo del Señor. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar esta palabra. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra de cada uno de mis hermanos.
Amén. Padre Santo, bendito Señor, en esta mañana, papito, te agradecemos tu infinita misericordia y tus bondades a nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, estas palabras que has puesto, Señor, en la boca de mis hermanos, Señor, porque has ensanchado su boca, Padre Santo, porque has derramado de tu sabiduría sobre ellos, Padre. Te pido, Señor, que selles esta palabra, Señor, que sea una palabra de poder para cada uno de mis hermanos que nos escucharon, Padre, que sea una palabra, Señor, que nos ayude, Papito Santo, a crecer en sabiduría, Señor, a crecer en conocimiento celestial, Padre, porque nuestro anhelo, Señor, así como lo hizo Salomón, es tener esa sabiduría celestial, Padre. Queremos, Papito, y anhelamos, Señor, llegar al conocimiento pleno de tu palabra, Señor. Anhelamos, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Anhelamos esa sabiduría que Salomón tenía, Padre. Hoy, Papito Santo, agradecemos, Señor, todas tus bondades y todos los regalos que nos das día con día, Padre Santo. Sellamos esta palabra, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Damos una ofrenda de palmas al Señor. Podemos tomar un receso. Ok. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Dios Todopoderoso, Señor. Que venga, Señor, sobre esta casa, Señor. Que venga sobre esta iglesia, tu amada, Señor. Ese espíritu de sabiduría, Señor. Ese espíritu de sabiduría, chocumá, inteligencia. Papito Santo, danos la cordura, inteligencia, Señor. Danos creatividad, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Dios poderoso, Señor, que sea, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto. Ministranos, Padre Santo, esa sabiduría, Señor. No queremos, Señor, nada con la necedad, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Dios, que venga sobre esta casa la sabiduría. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y amén. Sí, Señor, te agradecemos, Padre, esta palabra y te rogamos, Señor, venimos a ti unidos, Señor, como cuerpo de Cristo, suplicándote, Señor, que tú derrames esta sabiduría biná sobre nosotros, Padre, que afanosamente, Señor, y fervientemente nosotros podamos desear esa sabiduría biná, Señor, que va a enriquecernos de conocimiento y de inteligencia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, venimos llamando esa sabiduría a nuestra vida, Padre. Venimos llamando la sabiduría biná a nosotros, Señor, y venimos suplicándote, Padre, que por misericordia, Señor, y por gracia, nosotros podamos alcanzarla, Señor, y podamos ser llenos de esa sabiduría que enriquece verdaderamente, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos, Padre, que no solamente pongas el anhelo de ser sabios en nuestro corazón, Padre, sino que también pongas el querer y el hacer, Señor, pidiéndote que seamos llenos de esta sabiduría biná, Señor, que la valoremos más que al oro y la plata, Señor, que fervientemente, Señor, podamos buscar, Señor, la sabiduría celestial, la sabiduría que viene de lo alto, Señor, porque haciendo eso, Señor, podremos crecer en conocimiento, en inteligencia, Señor, y podemos, Señor, a través de ella alcanzar la estatura del varón perfecto, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y a través de la fe, Señor, venimos recibiendo esa sabiduría biná del cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Ve activándola, Señor, en nuestro ser. Cambia nuestra manera de pensar, Señor, nuestros pensamientos, que cada día pueda, Señor, asentar tu sabiduría en nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús la recibimos, Señor. Sí,
Señor Jesús, en esta hermosa mañana, Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, sabiendo y reconociendo, Señor, que la sabiduría proviene de parte tuya, Padre. Te pedimos, papito hermoso, Señor, que esta sabiduría da, bendito Padre, Señor, repose sobre nosotros, papito hermoso, Señor, para darnos ese conocimiento, esa inteligencia, Señor, ese derramamiento de tu Santo Espíritu, Señor, para hacer toda buena obra, papito hermoso, Señor Jesús. Oh Señor, sabemos, Señor, que en tus planes, Señor, perfectos, Señor, estamos todos nosotros, papito hermoso, Señor. Te pedimos que derrames de esta sabiduría, Señor, sobre cada uno, Señor. La anhelamos, papito hermoso, Señor, para poder, Señor, entender, papito hermoso, lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Que esta sabiduría, Señor, no sea parte de nosotros, Señor, sino la que quede plasmada, Señor, en nuestros corazones, Señor, para poder entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que en cada problema, Señor, en cada torbellino, Señor, esta sabiduría da, Señor, sea, Señor Jesús, como ese, Señor, rocío, Señor, como ese, Señor, esa visitación, Señor, para nosotros, Señor, para que no, Señor, estemos atormentados, papito hermoso, Señor, sino para que tú derrames esa sabiduría sobre nosotros, Señor. Gracias te damos, papito hermoso, porque sabemos, Señor, que tú estás en este lugar, Señor, que tú, papito hermoso, nos das la revelación de tu palabra, Señor, y que nos permita, Señor, que esta sabiduría, Señor, repose sobre nosotros, papito hermoso. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que eres tú quien está, Señor, en nuestros planes, Señor. Tú eres, Señor, quien nos cuida, Señor. Nosotros estamos en los planes tuyos, Padre. Señor, haznos cada día más sabios, Señor. Haznos cada día más entendidos, papito hermoso, con esta sabiduría, Señor, que provienen de ti. Te agradecemos, Señor, por esta sabiduría que estás derramando en cada uno de nosotros, Señor. Venimos agradeciendo, papito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presentó una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerio Ebenezer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez.